Allende pensaba que la transformación se tenía que hacer desde la democracia, ¿ya? Con la vía chilena del socialismo. Y ese periodo es un periodo de mucha vibración, porque también a nivel internacional se ponen todos los ojos en Chile, porque era el primer gobierno elegido democráticamente de tendencia socialista. Y ahí empieza mucho movimiento respecto al apoyo a este proceso. Estábamos en Guerra Fría, súper polarizado, y ahí se hace un encuentro que se llamó la Operación Verdad, y ahí se invita a intelectuales de Europa a ver la realidad que se está viviendo en Chile ante esta campaña comunicacional que trata de desprestigiar el gobierno. Y en ese contexto nace la idea de pedir a los artistas del mundo apoyo a este proceso político. Mi nombre es Isabel Cáceres, soy archivera del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Conserva la mayoría de los materiales, documentos, registros fotográficos, recortes de prensa de la gestión del museo desde fines de 1971 en adelante, creado en el gobierno de Salvador Allende. Vinieron algunos agentes políticos, culturales, periodistas, intelectuales, y uno de ellos que vino a Chile en ese periodo fue María Moreno Galván, un crítico de arte español. Él lanza la idea, o es el primero que piensa en crear una colección de arte moderno para el pueblo de Chile. Y deciden entonces hacer una convocatoria a los artistas del mundo que de manera solidaria brindaron una obra para poder hacer un fondo y poder decir que Chile también iba a contar entonces con una colección importante de pintura contemporánea. Y así nace el Museo de la Solidaridad. La utopía es central justamente en el proyecto del Museo de la Solidaridad, porque la utopía es justamente esta perspectiva futura de lo que se puede alcanzar, ¿no? De lo que es posible. Esta especie de sueño, ¿no? de pensar que es posible tener otra manera de vivir, de relacionarnos, otra forma de organizarnos también social y políticamente. Y en donde en general pues muchas personas apoyan pues esta utopía de transformación social. Se convoca al primer director del museo, que fue Mário Pedrosa. Mário Pedrosa era un crítico de arte brasilero, fue director de la Bienal de Sao Paulo, y en esos momentos en Chile él estaba exiliado. Y él inmediatamente piensa que lo más importante es generar un comité internacional de solidaridad artística con Chile, y convoca a uno de los principales directores, críticos de arte de distintos países. Y es así como se forma lo que nosotros, y en ese momento también se llamaba CISAC. Mário Pedrosa genera y escribe lo que iban a ser los principios del museo a través de un documento que se llamó Declaración Necesaria, con los principios que iban a gobernar el museo. Empieza a gestionar a través de carta con las personas del comité la convocatoria, ¿verdad?, para los artistas del mundo, cuya respuesta fue prácticamente inmediata. Durante los primeros 4 meses empiezan a llegar los primeros envíos de conjuntos de obras que se articulaban en torno a las embajadas de los distintos países. Dentro de esos, una de las primeras donaciones que llegan es México, luego Francia, España, etc. Se genera una gran adhesión de los artistas con cartas donde ellos comprometían su obra. En este caso, por ejemplo, podemos ver una carta de Antonio Díaz, quien le propone a Mário Pedrosa una obra
él la dibuja en esta carta, y es una obra que fue reeditada alrededor del 2013-2014 en Chile, ahora en el edificio que ocupa el museo y que se puede ver en la entrada. Convoca a artistas tan importantes también como Sol Levitt, a través de la crítica de arte norteamericana Dora Ashton, y que fueron parte del envío norteamericano, que está muy bien representado también en la colección de arte. Los principios fundacionales del museo es muy bonito porque ellos estaban pensando en un museo, en un modelo museo totalmente de acceso ciudadano, o sea, sacarlo de la elite y llevarlo a los trabajadores, en la idea de hacer esta conexión de arte y vida, ¿no? De deselitizar, deselitizar la cultura y realmente abrirlo al pueblo latinoamericano, ¿no? Y claro, y desde un comienzo se piensa como un museo de arte moderno y experimental. Y abrir la experimentación y ese ejercicio de libertad que proponían estos grupos en los 70. Y creo que desde la visión de Salvador Allende, el arte tenía la posibilidad también de transformar el mundo. Pero digamos que era un proyecto socialista muy épico para la época en América Latina, que además era el sueño de que América Latina pudiera transformarse después de haber vivido dictaduras militares en diferentes países, una enorme desigualdad económica, la relación tan problemática con los Estados Unidos, y en ese sentido era un proyecto inédito de museo, de concebir también al museo de una manera muy distinta como tradicionalmente se había hecho. Había una visión política en términos de que la solidaridad es un valor que va a lograr transformar a la sociedad, y del compromiso político de los artistas, que eso es un aspecto muy relevante también, que tiene mucho que ver con la época en donde a nivel internacional las comunidades artísticas tenían un compromiso político muy fuerte. Lo que se dona al museo no es obra panfletaria, ¿ya? O sea, como pensando en esta cosa de arte del compromiso del artista, de hacer este trabajo más partidista, ¿sí? Más propagandístico, sino que se ve como un apoyo desde la creación del arte. Debe ser, creo que el único en el mundo que debe existir solo por donación de los artistas, nunca se ha comprado nada. Y tiene una colección de arte contemporáneo bastante aceptable para la pobreza que tenía Chile en ese aspecto, y era un poco la expresión de todo esto que ocurría, esta vitalidad, esta vida, esta conexión. A mi padre le encantaba que existiera eso siempre, porque sentía que era justamente esa expresión solidaria, era la amistad, era el acercamiento de pueblos, era la forma de comunicarse. Si hay algo que caracterizó quizás en ese periodo, aparte de todo este despertar cultural, era justamente este sentido colectivo, sentirnos parte de un proyecto, de un sueño colectivo en que no éramos parte. Todos queríamos estas transformaciones, pero compartiéndolas. Ese comité internacional tenía un pensamiento también progresista respecto al mismo arte, ¿no? Y veía en el arte un valor político, de política abierta, significativo. O sea, este eje arte y política, pero pensado desde la creación del artista y no del tema político, partidista, ideológico de país, ¿no? De territorio geopolítico. Que ese fue un proceso de muchos cambios y de mucha efervescencia y
Y pasó muy rápido y, claro, no hubo nunca una sede formal del Museo de la Solidaridad en ese minuto. Y fue muy bello eso. Y bueno, y se hace una primera exposición con un cuadro incluso Joan Miró en el catálogo, que fue como el símbolo del museo. O sea, un Miró pintado especialmente, un óleo. Él pintó especialmente una obra para el Museo de la Solidaridad. Nos encontramos con una colección que tiene dentro de los cuerpos de obras de los propios artistas, obras muy importantes. Podemos ver las piezas gráficas también de la primera exposición y el impacto en los titulares que tuvo también la inauguración del museo. El Museo de la Solidaridad, apoyo a los artistas del mundo en proceso chileno, ¿verdad? Y en algunas de ellas podemos tener registros fotográficos de Mario Pedrosa junto a Salvador Allende en lo que fue la primera exposición de 1972. Salvador Allende les escribe una carta que se llamó A los artistas del mundo, donde agradece la donación solidaria de sus obras, que dentro de todo son obras que son muy importantes también dentro del cuerpo de obra de cada uno de los artistas. Y aquí Salvador Allende menciona, ¿no? En nombre del pueblo y del gobierno de Chile hago llegar mi emocionada gratitud a los artistas que han donado sus obras para constituir la base del futuro Museo de la Solidaridad. Salvador Allende le pone el nombre Museo de la Solidaridad. Los artistas del mundo han sabido interpretar ese sentido profundo del estilo chileno de lucha por la liberación nacional y, en un gesto único en la trayectoria cultural, ha decidido espontáneamente obsequiar esta magnífica colección de obras maestras para el disfrute de ciudadanos de un lejano país. De otro modo, difícilmente tendrían acceso a ellas. ¿Cómo no sentir al par que una encendida emoción, una profunda gratitud que hemos contraído un solemne compromiso, la obligación de corresponder a esa solidaridad? Lo que buscaba era que la gente, digamos el pueblo, tuviera acceso a la cultura. Eso era algo muy importante. La expresión cultural fue muy potente, se llegaba a todos lados, el tren de la cultura, había una necesidad de volcar, darle a nuestro pueblo oportunidades que en realidad nunca había tenido de esa manera, porque claro, la cultura nunca se había expresado de una manera tan abierta, intensa, pero accesible. Entonces hay que pensar que la primera etapa del museo, que es el Museo de la Solidaridad, duró 2 años, o sea, nada. Y en ese periodo hay donaciones de alrededor de 650 artistas, que es un súper número. Los diferentes países en el mundo se dio de manera muy distinta. En algunos casos fue a través de las embajadas o de agentes clave en diferentes países que promovieron la donación de la obra. En el caso de México, no era un grupo en específico, sino diferentes artistas respondieron. Había mucha obra gráfica, había pintura, sobre todo. Muchos de ellos eran artistas jóvenes y se dividían en dos. O sea, por un lado, artistas que tenían en la obra, es decir, que la obra reflejaba temas de orden social o político, y por otro lado artistas que hacían obra abstracta, por ejemplo, pero que no obstante, en términos personales, tenían un compromiso político. Entonces, no toda la obra de la colección del Museo de la Solidaridad en la primera etapa y en la etapa posterior en el exilio es obra que habla de temas sociales, es decir, la obra en sí. Y eso es interesante, ¿no? Como a quienes no veían que el vehículo fuera que la obra hablara de las problemáticas sociales, sino más bien pensaban que la intención de donar era donde se constituía el compromiso político.
primera etapa de la donación no estaba involucrado Fernando Gamboa, y en esta etapa sí. La primera etapa de la donación ocurrió a través pues, de la Embajada de Chile en México. Fernando Gamboa es un personaje sumamente complejo, que acompañó de manera muy relevante a una parte de la intelectualidad y de la cultura en México a lo largo de muchas décadas. Fue un museógrafo, un gestor cultural, incluso yo diría un curador, aunque en ese momento no se usaba ese término. Estaba por inaugurar una exposición en otro museo en Santiago de Chile, que era una exposición de los tres grandes, es decir, Rivera, Siqueiros y Orozco. Tenía la inauguración de una importantísima exposición de la colección del Museo Carrillo Gil, que mi padre iba a inaugurar días después. Y que al decir de Gonzalo en su libro, sus memorias, escribe un prólogo, Neruda, que probablemente haya sido el último que haya escrito. Y que con los años después Fernando Gamboa recordaría que para él fue como recordar la guerra civil, que fue así como muy fuerte para él, porque además algunos de ellos estaban alojados en un hotel que estaba a una cuadra de La Moneda, o sea que vieron absolutamente el bombardeo, todo. De hecho hay una grabación en donde él relata, está en el hotel, y relata cómo están cayendo las bombas y todos los sucesos del 11 de septiembre. Es realmente muy impresionante. Él solía hacer estas grabaciones en sus viajes ahí es donde testimonia de alguna manera los acontecimientos. El palacio. Estamos bombardeando en este momento el palacio. Palacio, la fachada principal. Están dispuestos a cualquier cosa con tal de someter al presidente Allende. Para mí, y creo que para todos, lo más importante es la colección de pintura que se encuentra en el Palacio de Bellas Artes. Yo les he propuesto a los compañeros que, como en Bogotá, salgamos con una bandera mexicana a ver si nos permiten llegar hasta el Museo de Bellas Artes. Qué barbaridad, es una resonancia tremenda del bombardeo literal que están haciendo sobre el Palacio de la Moneda. Son ráfagas de ametralladoras de tanque. Válgame Dios, qué barbaridad. Esto es quiere decir que hay mucha resistencia del interior. Y ahí está el presidente adentro. Un golpe de Estado de esta naturaleza no tiene precedente en la historia, desde luego, Latinoamérica. Es una de las grandes tragedias de la humanidad esto. Estos fascistas están asesinando la democracia con sus tanques y aviones. Van a arrasar el Palacio de la Moneda con tal de matar al presidente Allende. Y van a arrasar también la democracia con sus cañones. En los días, digamos, posteriores al golpe, lo que ocurre es una persecución política de detenciones masivas. Entonces las personas intentan refugiarse en las embajadas, ¿no? Porque pues son perseguidos políticos de un día para otro. Y Gamboa y también el embajador de ese entonces, el embajador de México, logran enviar, rescatar las obras que se van a exhibir, digamos, en la exposición, las obras de Siqueiros, Rivera y Orozco. Sí logran rescatar las obras, pero no nada más. Es decir, las obras en ese momento, pues, al ser patrimonio nacional, pues sí son muy importantes, pero creo que el foco en ese momento es rescatar el mayor número de personas. Entonces, la Fuerza Aérea Mexicana envía unos aviones que logran trasladar a un conjunto de personas, entre ellos la familia de Salvador Allende. Cuando llega el golpe de Estado, los principales gestores del museo y colaboradores, tanto por supuesto los del gobierno, pero también los de la Universidad de Chile, tienen que salir exiliados. Y Mario Pedrosa
que era el director, ¿no?, del Museo de la Solidaridad, también parte al exilio y se va a México. Él, con mucha preocupación, empieza a pensar en el destino de estas obras frente a lo que iba a ser, lo que él pensaba, ¿no?, iba a ser una masacre artístico-cultural frente a esta colección que se había formado. Y muy asustado, entonces pide colaboración a Fernando Gamboa, quien le ofrece toda la disposición del mundo para poder trasladar la colección desde Chile, quitárselo a la Junta Militar, porque las obras habían sido donadas al pueblo. Y por supuesto todos tenían mucho temor de que algo le pudiera pasar a las obras y entonces empiezan a generarse correspondencias y gestiones a través de Fernando Gamboa y a las distintas personas que pudieran interceder para poder recuperar esas obras y trasladarlas a México. Sabíamos que era un proyecto en donación al gobierno de Allende, pero era una colección impresionante, entonces sabíamos que teníamos que esconderla y no devolverla porque era una locura poder devolverla. La colección fue guardada, en algún minuto estuvo semi perdida, no se sabía mucho. Bueno, nosotros estábamos fuera, mucha gente en el exilio, no había mucho tiempo para estar preocupados de la colección, estábamos más preocupados de la gente que si estaban aún vivas o no vivas, desaparecidas, ejecutadas, exiliadas. Pero obviamente había preocupación de saber dónde estaba la obra y no fue fácil, de alguna manera. La preocupación era que los acervos que estaban dentro del museo fueran destruidos. Que, digamos, porque con el golpe hubo una política de arrasamiento de todo lo que se había construido en el gobierno de Salvador Allende. Y bueno, de persecución política también, por supuesto. Afortunadamente, una parte del acervo se pudo conservar. Hay también una parte que está perdida en el sentido de documentos, etcétera, y eso pues tiene que ver con lo que muchas dictaduras implementan, que es una destrucción de la memoria como parte de una estrategia ideológica de dominación. Entonces nos organizamos fuera de Chile, como empiezan a salir al exilio algunos de nuestros artistas, como José Balmes y otros, unos en Francia, otros en otros países. Comienza a generarse lo que empezamos a llamar los museos de la resistencia. O sea, en México organizamos, en París, o sea, en Francia, en Suecia, distintos museos con donaciones que hacían los artistas locales. Y se crea el Museo Internacional de la Resistencia Salvador Allende alrededor de 1975. Los principios ya no eran arte moderno y contemporáneo, basado en la solidaridad, pero esta vez en torno a la resistencia, ¿no? Pero en ese momento la idea era que la donación de obras fuera para apoyar la resistencia en Chile. Por eso se llamó Museo de la Resistencia. De que nosotros no podíamos aceptar una dictadura y teníamos que resistir para lograr recuperar la democracia. Entonces era una forma muy activa de solidaridad y de llegar también a este mundo más artístico, pero que también era una continuación natural de ese proceso que habíamos vivido con tanta intensidad en Chile, digamos. Que era siempre, los artistas estuvieron siempre tan presentes, tuvieron muchas oportunidades, pero lo más lindo era eso, el compromiso de ellos, de siempre salir a entregar la cultura, el teatro, la lectura al mundo popular, que normalmente tiene menos oportunidades. Fue muy bonito eso, nos resultaba muy natural y al mismo tiempo era interesante que llamaron de la resistencia porque era lo que se vivía en ese momento, tal cual, así lo sentíamos. En ese momento adquiere un carácter mucho más político porque es una forma de resistir a la dictadura que en Chile.
¿no? Y bueno, y a la persecución política que había a nivel internacional, ¿no? Sabemos la Operación Cóndor, los atentados que hubo en contra de muchos intelectuales, activistas, militantes políticos a nivel internacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, era una forma de resistir. Se articula de diferentes maneras en los países, ¿no? En donde ocurrió. La segunda etapa son comités más amplios, en que están constituidos por los exiliados chilenos, por el colectivo de artistas locales y por partidos políticos. Y cuando ves esa colección, que es mucho más numerosa, el Museo de Resistencia, es una colección que son como 1.100 obras, te das cuenta de esa carga más en defensa de los derechos humanos, en contra de la dictadura. Claro, es mucho más, es marcadamente en oposición y resistencia a la dictadura. Son redes precisamente de solidaridad, ¿no? Es decir, en donde por supuesto hay agentes claves en cada país, críticos de arte que apoyan la causa chilena y que pues movilizan todo tipo de iniciativas y que también pues se vuelve un arma de denuncia de las atrocidades que está cometiendo la dictadura en contra de las personas. Es así como en Francia se crea el Secretariado General del Museo, Mario Pedrosa a la cabeza de nuevo, con Miguel Rojas Mix y Jacques Lenard, que trabajaba también en Francia. Y paralelamente en Cuba, Miria Contreras, la ex secretaria de Salvador Allende, empiezan en conjunto a trabajar para crear este nuevo museo. Ese periodo del museo es de alrededor de 1975 hasta 1990. Genera una colección internacional de nuevo con mucha presencia en Polonia, Suecia, Finlandia, Argelia, Francia, por supuesto España también, algo de Italia, también mucha colección en Latinoamérica y Cuba. Esas obras se reúnen en torno a los países de nuevo, artistas y muchos artistas latinoamericanos que vivían en Francia y en España también. De nuevo la convocatoria fue altísima y esas obras se reunían en exposiciones y empezaban a itinerar por las distintas ciudades de los países. Principalmente las que más itineraron fueron Francia, España, Suecia, Finlandia, y en Latinoamérica también se crearon varias exposiciones en torno a esta nueva donación. Y aquí podemos ver algunas piezas de esas donaciones, dentro de las cuales tenemos el catálogo de la exposición Chile-México, que se hizo en 1977 en el Museo de Arte Moderno, y para este Museo Internacional de la Resistencia Salvador Allende. La presencia de los artistas mexicanos en el Museo de la Solidaridad es sumamente fuerte. El apoyo que se tuvo artísticamente en ese sentido fue muy alto y están representados los principales artistas mexicanos en esta colección. Es un referente importante en el sentido de que la causa chilena sí logra conjugar, digamos, una serie de redes de apoyo muy amplias a nivel internacional. En el caso de México, en el Museo de Arte Moderno se llevó a cabo una exposición en 1977 con las obras que estaban siendo donadas para la colección del Museo de la Solidaridad. Lo interesante y lo loco de todo esto es que eran pura colaboración afectiva, porque no habían dineros institucionales, o sea, no habían sedes, no se contaba con presupuesto, y era la voluntad de los propios comités que mantenían estas colecciones, que las mantuvieron mucho tiempo, o sea, del 75 hasta el 90.
¿Cuándo logra traerse a Chile? Gradualmente, o sea, hay un periodo desde los 90 como hasta el 2000, me parece, que se siguen trayendo colecciones a Chile y donde se logran reunir ambas colecciones, antes del golpe, el Museo de la Solidaridad con los Museos de la Resistencia, y ahí se conforma el museo. Yo me acuerdo años después, cuando vinimos a Chile, yo estaba en Chile, mi madre vino y la encontramos en los sótanos del MAC, en algunos estados deplorables en algún momento, pero estaba prácticamente casi toda la obra, se perdió muy poco, pero en muy mal estado. El MAC en ese momento, el Museo de Arte Contemporáneo, que es de la Universidad de Chile, estaba muy húmedo, fue tremendo, pero bueno, logramos sacarla, restaurar parte de las obras, etc. Y en ese momento ya estábamos en una tarea de juntar los dos museos, el Museo de la Resistencia con el Museo de la Solidaridad. Era emocionante, era una cosa increíble. Efectivamente, con todo lo riesgoso que estaba haciendo todo y que habían voces de que se vendía la obra, de que estaban las casas de quizás quién, efectivamente al final se recuperó harto de lo que era originalmente el Museo de la Solidaridad acá. Y era emocionante, era increíble, pero igual así como encontrar al Frank Stella así como doblado como sábana. O sea, te quiero decir de que era una cosa tremenda, pero bueno, se hizo el marco, se estiró, se restauró. La llegada de la obra fue extraordinaria, esa cosa así, de llegar las cajas y abríamos cajas y sacábamos cosas y no podíamos creerlo. Era como, estábamos en ese momento que creíamos que la alegría había llegado finalmente. Todos los conjuntos de obras llegan en 1991, empiezan a llegar en agosto de 1991 y de ahí en adelante se empiezan a reunir las obras. La primera directora del museo en el 91 fue Carmen Bo, quien estuvo a cargo de la colección española en el exilio, y ella fue la que gestionó el retorno de las obras a Chile. Es de un hecho inédito el poder entregarle este patrimonio al pueblo de Chile, que constituye una de las colecciones de arte contemporáneo más relevantes de toda América Latina. Quiero decirles que para Salvador Allende, la donación de los artistas plásticos era un hecho de una tremenda significación. Pues nos abocamos, por supuesto, al Museo de la Solidaridad, porque era algo así que era muy sentido por mi padre, que era un proyecto que lo tenía muy orgulloso. O sea, contar con esa colección de obras que en la vida se habían visto en Chile nos parecía notable, digamos, porque había más artistas muy notables, muy notables, hasta el día de hoy. El barrio está ubicado en el barrio República, que es un barrio céntrico de Santiago, que se creó como en 1900. La primera etapa es
ocupado por la oligarquía, se hacen como grandes palacetes. Y ya en los 60, las familias se comienzan a ir al sector oriente de Santiago y ahí empieza a ser ocupado por distintos grupos sociales. Esta casa funcionó como el Departamento de Estudio Humanístico, que era como un pulmón cultural de los que no querían estar adscritos. Y claro, era un movimiento estudiantil súper fuerte. Y cuando viene el golpe eso se fractura y en el año 78, 77 comienza a ser ocupado por la CNI, con la Policía de Investigaciones de Chile. Aquí está al lado la comisaría y tenemos captado como 15 casas que funcionaron, donde funciona la CNI. El edificio del museo, acá estaba la intervención telefónica y funcionaron ciertas oficinas administrativas de jefaturas de la CNI. Y casas de tortura en otros lugares, o sea, el barrio completo fue ocupado, fue un barrio en donde hubo mucho miedo. Los vecinos te lo comentan, que empezaban los toques de queda antes, que se desviaban de Avenida República, que es la calle central del barrio, por temor a los militares, porque estaban los militares con metralletas, o sea, se ocupó el barrio, ¿no? Y claro, 50 años del golpe, súper fuerte porque es un barrio que no se ha marcado como un sitio de memoria. De las 15 casas solamente tenemos 2 que son reconocidas por el Ministerio de Justicia como sitio de memoria. Y estamos en ese trabajo, ¿no? Con las comunidades intentando marcarlo como lo que fue. Para nosotros es muy importante como retomar esas redes de colaboración por países, ¿sí? O sea, como el caso que se dio con México, que estuvimos trabajando, no recuerdo, pero como hace 5 años, 6 años, con Amanda de la Garza y José Luis Vargas, con el MUAC. Y fue muy lindo eso, porque creemos que la colaboración tiene que ser como un armar de nuevo desde los 2 lugares. Ya viene el estallido social del 2019 y el presidente Piñera militariza la ciudad, saca a los militares a la calle. Eso no había pasado desde el golpe. El estallido se produce por un tema de las desigualdades y por la dignidad social. Entonces el museo toma la decisión de cerrar las exposiciones. Lo que sucede con el estallido, como para calmar el estallido, el mundo político dice, ok, vamos a hacer una nueva constitución. Entonces, ante eso, y era también una demanda de la ciudadanía, empezamos a hacer los cabildos, de los primeros cabildos en Chile se hicieron acá en el museo. Y eso fue súper interesante porque durante, yo te diría, un mes que estuvo cerrado el museo a exposiciones, por una postura de que teníamos los militares en la calle, se da toda la discusión del barrio acá en este museo, ¿sí? Y eso es por el trabajo horizontal que tenemos con las comunidades y porque la comunidad sabe que el museo es un espacio para tratar temas en diálogo horizontal y temas que son difíciles, ¿no? Y eso fue muy interesante. El museo yo creo que se resignifica con las protestas de 2019, en donde una nueva generación, una generación probablemente que
nació posterior a la dictadura, pero que todavía vive los efectos de esa dictadura, de la Constitución, en fin, creada por la dictadura, y de un orden político y de todo un conjunto de relaciones que buscaba justamente poner freno o de una buena vez como terminar con ciertas estructuras políticas para poder ir hacia otro lugar, ¿no? Pero es fuerte porque te encuentras con un escenario nacional que está difícil porque estás viendo los dos extremos de derecha e izquierda que están tratando como de sacarnos a todos de este tema, ¿no? Y privatizando el dolor, eso es muy fuerte, o no dejando sentirlo y no teniendo como país una mirada colectiva en torno a esta masacre que se dio. O sea, que todavía no se haya señalizado este barrio como sitio de la memoria, a 50 años también es una falta, y teniendo acá actualmente a muchos estudiantes, o sea, esto volvió a ser un barrio universitario. Yo creo que en el caso de Chile, en donde el proceso de retorno a la democracia ha sido sumamente complejo, es decir, como a diferencia de otros países, no hubo comisiones de la verdad, es decir, como no ha habido juicios, a diferencia de otras dictaduras. Entonces, el Museo de la Solidaridad es una manera de recuperar la memoria y de hacer justicia de todos aquellos que, que sufrieron las consecuencias de la dictadura. Y por otro lado es un museo muy vivo porque actualmente hace toda una labor histórica de recuperación de esta memoria que quiso ser borrada, y por otro lado pues también cómo mantener esa memoria viva a través de la exhibición de artistas contemporáneos, porque el museo tiene un programa también de exposiciones actuales y tiene también un programa de investigación académica, ¿no?, de donde derivan exposiciones. Para México la relación con Chile fue muy significativa, no nada más por todo lo que los exiliados aportaron a México, ¿no?, sino porque fue una relación de mucha cercanía, una relación, digamos, que fue muy significativa en los años 70 para México. Yo creo que en ese sentido es un proyecto muy importante en términos históricos, en términos culturales, y que permite pues reflexionar sobre una época. Hay pocas experiencias de museos solidarios con el mundo, más allá de los holocaustos y esas cosas, museos de la memoria, que es otro tema, pero este era uno de los más importantes del mundo. Así nomás.